es nuestra llamarada. A Nico lo mataron sicarios del Estado y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron los tomos represores. Queremos brindar un pequeño homenaje a la memoria de Nicolás, repasando los hechos que condujeron a su muerte, los procesos de persecución y amenaza desarrollados por el Estado y los empresarios contra quienes defendieron su caso, los avatares de su proceso judicial y algunas perspectivas para la actualidad. El caso de Nicolás. El asesinato de Nicolás se enmarca en la última parte del autoritario primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la coalición Primero Colombia, la administración del Ministerio de Defensa del empresario de seguros Jorge Alberto Uribe, que habría adelantado cuestionados programas como el Soldados Campesinos en el marco del Plan Patriota y organizado el secuestro del dirigente guerrillero Rodrigo Granada en territorio de Venezuela, así como de la dirección de la Policía Nacional a cargo del general Jorge Daniel Castro, que luego se vería forzado a renunciar por la revelación en mayo del 2007 de las operaciones secretas que desde hace años realizaban las agencias de inteligencia policial contra la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas para favorecer la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nicolás participaba de la movilización por el centro de la ciudad de Bogotá, organizada el domingo 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, presidida por la incoherente Gran Coalición Democrática de los partidos y sindicatos y el Comando Nacional Unitario CNU, compuesto por centrales obreras y de pensionados. Jornada que tenía por demanda central el trabajo digno y la lucha contra las políticas de libre comercio. Nicolás se sumó al bloque anarquista convocado por la Coordinadora Libertaria Banderas Negras, fundada en 2001, y que ese día realizaría su última actividad pública, en la que era su primera marcha política, tras participar de algunas actividades anteriores contra las corridas de toros y por los derechos de los animales no humanos. En un periodo en el que cursaba la educación secundaria en noveno de bachillerato en el Colegio Católico Privado Liceo Hermano Miguel de la Salle. La movilización, cargada de tensión desde la salida del Parque Nacional, se desbordó hacia la 1:30 de la tarde, cuando a la altura de la esquina bancaria de la carrera séptima con avenida 19, se produjo un choque entre algunos manifestantes y las fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, de la Policía Nacional, que vigilaba la marcha al menos con 100 agentes organizados en la primera y tercera escuadra de la ciudad. La situación provocó una ofensiva policial que llenó de gases lacrimógenos la calle, en medio de la huida de los participantes. Nicolás, que padecía de asma, se vio severamente sofocado por los gases y al no poder correr con suficiente rapidez, fue alcanzado por una avanzada de agentes del ESMAD, a pocos metros de la esquina de la carrera séptima con calle 18. Quienes le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo tumbaría al suelo, donde al menos media docena de policías antidisturbios continuaron pegándole salvaje y repetidamente con puños, patadas y bastones de seguridad. Con Nicolás ya inconsciente y severamente herido, varios manifestantes intentaron llevarlo al hospital, encontrándose con la obstrucción de las fuerzas policiales que impidieron durante preciosos minutos el ingreso de ambulancias al convulsionado sector. Finalmente, algunos de los manifestantes lograron trasladar al joven en un taxi al Centro de Atención Médica Inmediata de la Perseverancia, donde recibe los primeros auxilios, y tras esperar toda la tarde es finalmente trasladado en la madrugada a la clínica Jorge Piñero Corpa Salud Co, en la calle 110 con autopista. Ese mismo día, la jornada del 1 de mayo se saldaría con 40 heridos por las fuerzas policiales. Pronto Nicolás entró en coma, el día 5 de mayo sufrió muerte cerebral y finalmente murió a las 2 p.m. del viernes 6 de mayo. Su cuerpo registraba trauma en tejidos blandos por golpes de bolillo, crisis convulsivas, escoriaciones en extremidades superiores, ruptura de costillas y omoplatos, trauma cráneoencefálico severo. Las últimas heridas causadas por el impacto de un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza, que sería la causa inmediata de la muerte de Nicolás. El Estado y los empresarios se encubren y amenazan. Pronto la gran prensa empresarial, tradicional opositora de la protesta popular y los movimientos sociales, de un cubrimiento parcializado de la noticia de la
muerte de Nicolás, únicamente basado en las contradictorias versiones de la Policía Nacional, llegando a difundir versiones palmariamente mentirosas sobre la ausencia del ESMAD en el lugar de los hechos, un supuesto enfrentamiento entre manifestantes o una pretendida avalancha humana consecuencia de un poco. Clarificados los elementos del caso por parte de la militancia anarquista y organizaciones defensoras de derechos humanos y presentada la denuncia nacional e internacionalmente sobre el mismo, la gran prensa se vio obligada a modificar su versión, sin desmentir sus pasados falsos testimonios. En paralelo, las fuerzas irregulares del Estado iniciaron un proceso de persecución contra los familiares de Nicolás, defensores de derechos humanos y testigos de los hechos, que llevaron a las amenazas de muerte contra el abogado Pedro Maecha, así como intentos de asesinato contra Yuri Neira, padre de Nicolás y abanderado de su causa, quien denunció 4 atentados fallidos contra su vida, así como a Marcos Sosa, militante anarquista y testigo clave de los hechos. A esto se sumaron las interceptaciones ilegales de teléfonos y correos y electrónicos y seguimientos extrajudiciales que iban de la mano de un proceso de persecución legal impulsado desde organismos como el infame Departamento Administrativo de Seguridad DAS, estructuralmente comprometido con el paramilitarismo, así como la Fiscalía General. Los avatares del proceso judicial. Después de varios años de completa impunidad, por presión de familiares y defensores de derechos humanos, el proceso judicial fue inicialmente asumido por la justicia ordinaria, que decidió trasladarlo sin miramientos a la justicia penal militar, donde sería archivado. En enero de 2010, los familiares y abogados de Nicolás decidieron elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el retraso en la administración de justicia en un crimen oficial, sin obtener hasta el día de hoy respuestas por parte de este organismo. Ese mismo año, la Procuraduría General de la Nación, a la cabeza del fundamentalista católico Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se habría opuesto a esta decisión, en desarrollo de un proceso administrativo iniciado a finales de 2008, destituyó e inhabilitó por 10 años al subteniente Edgar Mauricio Fontal y al teniente Julio César Torrijos, comandantes a cargo de la columna del ESMAD que reprimió este bloque en la manifestación del 1 de mayo de 2005 en Bogotá. Hasta ese año, la investigación penal había sido largamente dilatada por las autoridades judiciales y el caso había pasado por 4 fiscales y 10 investigadores sin mayores avances. En abril de 2011, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó por el asesinato de Nicolás al Estado colombiano y exigió una limitada indemnización económica del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios para la familia de Nicolás. En este proceso, la tesis sostenida por los querellantes de la policía, que la institución no tenía responsabilidad directa en los incidentes y el hecho era la única responsabilidad del propio Nicolás, que había decidido participar en una actividad de alto peligro, como lo era supuestamente la movilización del 1 de mayo. Pese a la condena contra el Estado, el caso no había arrojado capturas, condenas u investigación penal alguna. Ese mismo año, el teniente Torrijos, recién destituido, había sido capturado y condenado a 10 años de prisión por transportar 103 kilogramos de cocaína. En enero de 2015 se supo el testimonio del policía y exintegrante del ESMAD, Héctor Cubides, que participó de la operación represiva que condujera a la muerte de Nicolás. Sostenía que uno de los patrulleros disparó contra la parte posterior de la cabeza del joven con un cartucho de gas lacrimógeno rellenado con balines artesanales o recalzadas, artefactos empleados sistemáticamente por el ESMAD y que conducirían al asesinato unos años después del estudiante y comunicador popular Óscar Salas durante las protestas del 8 de marzo de 2006. El testigo también explicó cómo se planificó el encubrimiento y la versión final sostenida a nivel oficial de que el joven se había golpeado la cabeza. Estampida causada por los mismos manifestantes, al tiempo que aclaraba que cuando él empezó a denunciar estos hechos fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones por integrantes de la propia institución policial. Finalmente, el caso experimentó un importante avance en 2007. El 4 de agosto de ese mismo año, Torrijos Devia aceptó la responsabilidad por el encubrimiento de las acciones realizadas por sus subalternos. El 19 de agosto del mismo año, el juez 71 de Garantías, responsable del proceso judicial, aceptó una petición de la defensa del patrullero del ESMAD, Néstor Raúl Rodríguez Roa, quien habría disparado el gas lacrimógeno contra Nicolás, para poner nuevamente en cuestión si el caso debía ser llevado por la justicia militar al cuestionado Consejo Superior de la Judicatura en medio de la audiencia de imputación de cargos. Esta decisión contravenía lo que el 8 de octubre de 2007 la propia Judicatura ya había resuelto la situación, otorgando la competencia a la justicia ordinaria. El 30 de
noviembre del año pasado, el mayor Torrijos fue condenado por el juez 14 penal de Bogotá a 51 meses de prisión, lo que representan 4 años y medio de cárcel. Una sentencia reducida a la mitad de la pena inicialmente contemplada por la aceptación que éste hizo por su responsabilidad con el encubrimiento. Como han defendido los abogados de Nicolás, aún es necesaria la investigación de los superiores jerárquicos de Torrijos, que como este han señalado fueron quienes autorizaron las operaciones y el encubrimiento posterior. En octubre del mismo año se inició un juicio contra el patrullero del ESMAD, Néstor Julio Rodríguez Rúa, que estaba registrado como uno de los subordinados de Torrijos y responsables de las actividades de ese día. Las perspectivas de hoy: el de Nicolás es uno de los casos más infames, pero no el único que muestran los alcances de la represión policial en el país. Desde 1999 hasta 2015, el ESMAD ha asesinado a 17 personas en el curso de protestas sociales, según cifras del CINEP y el representante de la Cámara, Lirio Uribe. Por eso, hoy es urgente continuar la lucha por el derecho a la protesta social, contra la brutalidad policial y la represión gubernamental, teniendo la vida de Nicolás como una bandera bien en alto y que nos marca las situaciones que debemos erradicar. Está pendiente aún el juzgamiento de los máximos responsables políticos, civiles y militares del asesinato y posterior encubrimiento del caso, que hasta hoy se mantienen impunes y activos para intentar silenciar por medio de hostigamientos, amenazas y violencia la verdad sobre el caso. Hoy luchamos por hacer de memoria viva de Nicolás, la memoria viva de Nicolás y la verdad histórica sobre su caso, parte del acervo que la clase trabajadora y los sectores sociales y populares tienen en su tradición y su cultura común, que les sirve para organizar y luchar por un mundo más justo y más libre. Hoy continuamos en la pelea para hacer realidad los sueños de Nico y con sus mismas ansias de libertad. Nico vive y la lucha sigue. Nicolás Leyra vive y el Estado asesina. Libertarias, luchadores. A Nico lo mataron, sicarios del Estado, y lo recordaremos como pueblo.